Vamos a dar comienzo a la última mesa número 4. Va a disertar el doctor Pedro Beckenstein, biólogo investigador del CONICET, director del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional y director de investigación de Fundación INECO, profesor de la Universidad Favaloro y director de la Maestría en Neurociencias, y el tema va a ser la fragilidad de la memoria. Continúa el doctor José Ángel Marinaro, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de UNSA, director de la Diplomatura en Neuroderecho en la Escuela del Ministerio Público de Salta, asesor honorario en la Cámara de Diputados de la Nación en materia de neuroderechos sobre neuroderechos. Y el doctor Francisco Ferrer Arroyo, magíster en Sociología, abogado, profesor de Psicología Jurídica de la Facultad de Derecho de la UBA, y profesor de Sociología Jurídica en la Universidad de Palermo, investigador del Instituto de Neurociencias y Derecho en la Fundación INECO, autor de libros como El Derecho de Familia a través de la Psicología Jurídica, Neurociencias y Psicología Jurídica, y aspectos prácticos legales de pericias en salud mental, sobre los dichos populares analizados desde las neurociencias. Doctor Beckenstein. Probablemente los saque un poco de contexto. Probablemente sea es un tipo de charla que es una mezcla, digamos. Tiene algunos ejemplos por qué, de cómo interpretar nuestra memoria y cuáles son los avances y lo que estamos conociendo y que tiene relevancia por ahí legal y forense. O al menos uno de los aspectos. Les voy a pasar un video. Este clip es de la película Intensamente. No sé si la vieron, pero en esta película de Pixar trabaja mucho sobre la memoria y hay una preadolescente, Riley, que se muda con su familia a San Francisco y bueno, le pasan un montón de cosas que le pasan a los preadolescentes, pero además tiene sus emociones en su cabeza que van controlando su comportamiento. Y en un momento iban a hacer planes con el papá y el papá se tiene que ir a trabajar y entonces se ve esta escena. Sorry, hold on. Hello? Wait. You're kidding. Stall for me. I'll be right there. The investor's supposed to show up on Thursday, not today. I gotta go. It's okay. We get it. You're the best. Thanks, hon. See you, sweetie. Dad just left us. Oh, he doesn't love us anymore. That's sad. I should drive, right? Joy, what are you doing? Just give me 1 second. You know what I realized? Riley hasn't had lunch, remember? Hey, I saw a pizza place down the street. Maybe we could try that. Pizza sounds delicious. Pizza? Yes, pizza. Great, that's good. What the heck is Who puts broccoli on pizza? That's it. I'm done. Congratulations, San Francisco. You've ruined pizza. First the Hawaiians, and now you. Bueno, acá, digamos, lo que es interesante, vean la película porque realmente vale la pena. Hay una idea de la memoria que es algo que perduró y perdura todavía bastante, como la idea de que el cerebro funciona como una especie de videocámara y que simplemente recordar es sacar ese archivo, en este caso esa pelota, esa esfera que tiene la memoria, proyectarla y entonces ahí se evoca ese recuerdo y se actúa en consecuencia. Digamos, en el sistema legal, los testigos oculares básicamente son tratados como si la memoria funcionara de esta manera. Vamos a ver si es así. Para eso vamos a hacer un ejercicio. Les van a aparecer unas palabras en la pantalla que se van a tener que acordar. Después yo les voy a preguntar, va a aparecer una lista y me van a tener que decir o van a tener que pensar para sí mismos. Si quieren pueden desmutearse y decirme sí, no, para ver si esas palabras estaban en la lista. Les paso la lista, ahí va.
Muy bien. Ahora va a aparecer una lista de palabras y les voy a preguntar cuál de esas palabras ustedes piensan que estaba en la lista y cuál no. Entonces, por ejemplo, chocolate estaba en la lista. Pueden contestar por el chat si quieren o Sí, desmutearse. Azúcar. Azúcar estaba. Piensen si azúcar estaba en la lista. La palabra dulce estaba en la lista. sí, Piensen si estaba en la lista. La palabra punto no, y la palabra gusto. sí. Bueno, si les sonaba que la palabra dulce estaba en la lista, que es lo que en general pasa, esa palabra no estaba en la lista. Esta es la lista de palabras que apareció y la palabra dulce no estaba. Este es un clásico ejercicio de generación, de implantación de recuerdos, muy sencillo con palabras que se llama DRM, y ocurre, digamos, y nos muestra que esta idea de que la memoria es simplemente proyectar una experiencia o información que adquirimos probablemente no sea tan así. ¿Y por qué pasa esto? Digamos, si yo tengo una serie de palabras que están semánticamente entrelazadas, relacionadas, y tengo una palabra que no estaba en la lista, pero que también está relacionada con esas palabras, cuando yo voy activando el resto de las palabras porque estaban en la lista, se activa de manera automática la palabra esa dulce. Y entonces después ya uno no sabe si es que lo vio o simplemente imaginó que esa palabra estaba en la lista. Es muy difícil discernir un recuerdo real de un recuerdo que era falso en este caso. Y una de las expertas y de las primeras personas que puso sobre la mesa y en debate el tema de la fragilidad de la memoria, las distorsiones de la memoria en el sistema legal fue esta psicóloga que se llama Elizabeth Loftus, que tiene charlas TED, pueden mirarla, que fue pionera en hacer experimentos alrededor de los 70, y empezó a tener muchos problemas con el sistema legal porque básicamente en esa época se usaba muy poco la evidencia, o sea, no había herramientas para tener evidencias de tipo genética, entonces los testigos oculares ahora siguen siendo, ¿no? Pero eran mucho más fuertes digamos, en influir al jurado en cómo decidir. Entonces ella empezó a poner en tela de juicio y a poner paños fríos a esta idea de cómo se condenaba a las personas, a los acusados. Y mostró, por ejemplo, en este experimento que es muy famoso, que se conoce como el experimento del centro comercial, que era posible implantar no solo palabras como en esta lista, digamos, de palabras relacionadas, sino un recuerdo de una experiencia que nunca había ocurrido. Y en este caso era la experiencia de haberse perdido en un centro comercial. Entonces, básicamente lo que hacían era una serie de entrevistas, de 2 entrevistas a estudiantes de universidad, donde digamos, se les pedía recordar acontecimientos de 3 eventos que sí habían ocurrido. Ahí está pasando esto. Un momento, ahí está. Eventos que sí habían ocurrido en realidad, y un evento que era falso, que era el de haberse perdido en un centro comercial cuando tenían 5 años. Y después de la primera entrevista, o sea, cuando hicieron la segunda entrevista, más o menos el 29%, un tercio de los estudiantes recordaban ese evento falso como real y eran capaces de dar detalles sobre cómo había ocurrido ese evento que en realidad no existía. Entonces acá es un chiste, una tira cómica de esta idea de que las conversaciones y la imaginación de que uno planeó hacer determinada cosa o decir determinada cosa puede transformarse en una memoria de haberlo hecho. ¿Cuántas veces nos pasó, ¿no? De pensar que uno, tengo que hacer esto o voy a hacer esto y después decir, pensé que ya lo había hecho, pero simplemente lo que pasa es que uno imaginó que lo iba a hacer. Entonces esto también fue evaluado, por ejemplo, en el efecto de las preguntas, ¿no? Sobre la evocación de un recuerdo particular, ¿no? También en un estudio pionero de Elizabeth Loftus, lo que tenían mostraban un video de un accidente de autos
y le pedían a los participantes estimar la velocidad, pero la pregunta que les hacían para estimar esa velocidad era diferente. Entonces le preguntaban cuán rápido iban los autos, cuándo, y acá les cambiaban el verbo, ¿no? En inglés usaban smash, hit, collided, como se estrellaron, se golpearon, se tocaron, y entonces como son verbos que tienen distinta intensidad, las personas estimaban la velocidad de manera diferente, de acuerdo a cómo había sido formulada la pregunta. Cuanto más fuerte, más intenso era el verbo que se había usado para preguntar, más alta era la velocidad estimada a la que iban los autos. Sin embargo, el video era siempre el mismo. Y lo otro es que cambiaba si le preguntaban si, por ejemplo, había visto una luz rota o si había visto la luz rota. O sea, la idea de poner si habían visto la luz rota producía más respuestas afirmativas, que eran incorrectas porque no se veía ninguna luz rota. Entonces acá está la estimación de la velocidad de acuerdo a los verbos que se usaron, y digamos, lo de la luz que se veía. Y acá, digamos, este trabajo también que les voy a contar es pionero en el estudio de qué pasa a medida que envejecemos, ¿no? Si hay alguna relación entre la edad y la generación y las distorsiones de la memoria, sobre todo en las fallas que tienen que ver con imaginar y confundir la imaginación, lo que uno pensó con la memoria de algo que en realidad se vio. Entonces acá lo que hicieron es una tarea de comportamiento donde se presentan un dibujo con la descripción de ese dibujo, por ejemplo una lupa, en este caso una manzana, una percha, y algunos de los estímulos tienen tanto el dibujo o la imagen como el texto, y otros tienen solo el texto y se le pide a las personas que imaginen el objeto. Entonces después les hicieron, esto lo evaluaron en personas jóvenes de una edad media de 20 años y personas adultos mayores de una edad media de 74 años. Y evaluaron a los jóvenes a los 2 días, luego de hacer la tarea de memoria, y a los adultos mayores a los 15 minutos y a los 2 días. Y vieron que en general a los 15 minutos, cuando digamos, les presentan los ítems y les hacen reconocer si esos ítems habían aparecido en el día que hicieron el entrenamiento los adultos mayores a los 15 minutos y los jóvenes a los 2 días recuerdan más o menos parecido en cuanto a la precisión. Y que la memoria para los adultos mayores empieza a decaer, a los 2 días ya empieza a bajar un poco en el reconocimiento. Ahora, lo más interesante es lo que se ve cuando les preguntan que discriminen la fuente de esa información. Si son objetos cuyas imágenes estaban presentes, o objetos cuyas imágenes ellos tuvieron que imaginar, nada más. Y acá es donde los adultos mayores, digamos, hay distintas categorías, pero hay objetos físicamente similares y objetos conceptualmente similares. Y acá a los adultos mayores les fue mucho peor al tratar de identificar si eran objetos imaginados u objetos que habían aparecido. O sea que la edad, y esto se replicó en distintos tipos de tareas, la edad es un factor muy importante a la hora de las distorsiones de la memoria. Y en este otro trabajo, también pionero, acá lo hicieron en jóvenes, en niños, y acá esto también se hizo en adultos, pero la idea es cuando uno fuerza a las personas a fabricar eventos que son ficticios, enteros. En este caso les mostraban un video, un clip de una película, después les hacían preguntas sobre esa película, y 2 de las preguntas eran sobre escenas que nunca habían ocurrido. Y entonces las personas primero se resistían a responder, pero en algún momento, por la insistencia del experimentador, terminaban respondiendo. Y cuando se evaluaba después la memoria para esos eventos imaginados o inventados, fabricados ese día, se ve que a los 8 días, a los 2 días no hay mucha diferencia, pero a los 8 días las personas empiezan a recordar, más o menos el 50% de las personas, y esto es más importante cuanto los niños son más chiquitos,
empiezan a recordar eso como si hubiera sido real, como si lo hubieran visto en el video real. Entonces hay toda una relación importante entre imaginar eventos y si son forzadas esas imaginaciones y la generación de recuerdos sobre esas experiencias. Entonces, en este caso, la memoria es un proceso de construcción y de reconstrucción que tiene mucho que ver con las interacciones y las conversaciones que tenemos con los demás. Y lo otro que digamos, afecta a este efecto que llamamos efecto de desinformación, donde se distorsiona la memoria, es la ideología y nuestras creencias. Es decir que, otra vez, desafiamos esta idea del cerebro como una especie de cámara fotográfica o de videocámara que graba todo y después es proyectado, sino que todo esto pasa todo el tiempo por un filtro que tiene que ver con nuestras interacciones con los demás y con las creencias que uno ya tiene de cómo debería ser el mundo. En este caso, por ejemplo, las creencias políticas, la ideología política. Este también es un trabajo de Loftus, donde lo que hicieron fue, en Estados Unidos, digamos, evaluar tanto republicanos como demócratas, que son los dos principales partidos en Estados Unidos. Les presentaron imágenes fabricadas de eventos que nunca ocurrieron, que eran como similares a eventos que sí habían ocurrido, pero acá falsificaron. Por ejemplo, estaba acá Bush, decían que se había ido de vacaciones durante el huracán, después del huracán Katrina, y acá se ve a Obama saludando al primer ministro, no me acuerdo si era de Irán, cosa que nunca ocurrió, es una imagen fabricada. Entonces después lo que hacían era preguntarle a las personas si recordaban haber visto estas noticias, y bueno, y otras que habían fabricado, y dónde las habían visto, una serie de preguntas. Y los resultados fueron que cuando se trataba de eventos reales, el 82% indicaba que lo había recordado o que recordaba que había sucedido, lo que era esperable. Y en el caso de los eventos falsos, más o menos un 50% informaban que recordaban que el evento falso había sucedido. Y la mitad de esa mitad que lo había visto en las noticias, que era algo imposible porque eran eventos completamente fabricados. Y cuando se evaluó cuáles de esas noticias eran recordadas, las noticias falsas, por conservadores o liberales o republicanos y demócratas, era consistente con la ideología. O sea, cuando los demócratas eran capaces de recordar o creer que esos eventos falsos habían ocurrido si eran relacionados con cosas que le habían pasado a los republicanos y viceversa. O sea que la creencia política influía en la susceptibilidad a los recuerdos falsos de acuerdo a la ideología. Hicieron algo parecido con el referéndum del aborto en Irlanda, obtuvieron resultados bastante parecidos. Acá mostraban carteles que nunca existieron, inventaron unas noticias sobre esto, y también vieron algo parecido. Los que eran votantes que iban a votar por el sí en el aborto creían más recuerdos falsos, o generaban más recuerdos falsos de noticias sobre los que estaban en el no, y la campaña del no, y viceversa. Y además les hicieron un test de habilidades cognitivas, y encontraron una relación entre las capacidades cognitivas, en este caso un test que mide algún tipo de inteligencia, y la susceptibilidad a los recuerdos falsos. Y esto tiene mucho que ver con este otro trabajo, y ya con esto voy a ir cerrando, que hay toda una discusión de si estos recuerdos falsos se generan por la ideología política simplemente, o hay algo en el tipo de pensamiento, en el tipo del estilo de pensamiento que usan las personas. Entonces, acá lo que hicieron fue evaluar también eventos fabricados o eventos reales en personas de distintas ideologías políticas, pero además les hicieron este test que se llama test de reflexión cognitiva, y que
tiene una serie de problemas. Este es un ejemplo de uno de los problemas que dice, por ejemplo, una paleta y una pelota cuestan $1.10 en total, una paleta cuesta $1 más, la paleta cuesta $1 más que la pelota, y la pregunta es cuánto cuesta la pelota. Y la respuesta que surge enseguida es que la pelota sale 10 centavos, pero la respuesta correcta es que sale 5. Si uno hace la matemática, que es relativamente sencilla, sale 5 centavos. Entonces este tipo de problemas permiten evaluar la capacidad de frenar estas respuestas prepotentes y reflexionar y dar una respuesta correcta. Y cuando hicieron un análisis de la susceptibilidad a la desinformación y la capacidad de realizar estos problemas y responder correctamente, encontraron una asociación entre esta susceptibilidad a generar recuerdos falsos y la capacidad de resolver estos problemas. O sea que las personas que más generaban recuerdos de noticias, recuerdos falsos de noticias falsas, digamos, con contenido político, eran las personas a las que peor les iba en este tipo de tests. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, cuál es la razón por las que las personas generan recuerdos falsos? Y acá, digamos, hay algunas cosas que les mostré, otras que no, pero estas son algunas de las cuestiones que se saben sobre la generación de recuerdos falsos, que se pueden generar por esta inflación de la imaginación, esta idea de que imaginar eventos puede generar recuerdos falsos sobre esos eventos y acciones. Hay trabajos en los que lo que se hace es hacer que las personas, se les pide a las personas que hagan determinadas acciones e imaginen que hacen otras acciones, y después se evalúa si recuerdan haber hecho esas acciones, y en general las personas recuerdan haber realizado acciones que solo imaginaron, y este efecto se llama inflación de la imaginación. También esta idea de efecto de la coherencia, o sea, es coherente que este ítem o que esto haya ocurrido en el contexto en el que ocurrió la experiencia, entonces se suma a la memoria. Cuanto más familiar resulta la información, uno más cree que es real. Esto se llama efecto de familiaridad, o sea que cuando algo le resulta, digamos, por esto a veces funcionan las campañas de marketing, ¿no? Cuando se presenta un producto muchas veces y uno va al supermercado y por ahí elige un producto simplemente porque le resulta familiar, no sabe bien por qué, pero le resulta familiar porque apareció más veces en su memoria, entonces cree que es mejor. Y en particular este efecto de familiaridad empieza a tener más relevancia a medida que envejecemos. Y con las repeticiones de información. La otra es que se pueden fabricar memorias falsas de casi cualquier cosa, personas de cualquier edad, pero bueno, como vimos, los adultos mayores son más susceptibles. Obviamente las creencias previas influyen en este efecto, y otro es el pensamiento más intuitivo, que la respuesta que es menos pensada podría aumentar la susceptibilidad a este tipo de desinformación. Así que bueno, con esto cierro. Si quieren saber más, hay algunos libros que he publicado, y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por su atención. Bueno, muchísimas gracias, interesantísimo, doctor Bekenstein, y luego tenemos preguntas. A continuación, invitamos al doctor José Ángel Marinaro. Doctor Marinaro. Hola, hola, ¿se escucha bien? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, antes que nada, gracias, doctora, a usted y también a la doctora Blanc, y por supuesto a las autoridades de la Universidad Maimónides, y fundamentalmente por haber incluido temas que son tan importantes, pero no tienen adecuada difusión todavía, según lo veo yo, y que tiene que ver con los neuroderechos, y fundamentalmente las taxonomías que se están elaborando acerca de los neuroderechos, si estas cubren o no los distintos rangos etarios, y fundamentalmente los de los adultos mayores. Aquí se ha hablado también, me ha parecido muy oportuno, de las cuestiones vinculadas a los adultos mayores en la internación carcelaria. Digo esto porque también en la ejecución de la pena están habiendo novedades más que importantes en cuanto al uso de tecnologías, pero también al uso inadecuado de tecnologías, a los eventuales usos coercitivos de las mismas, lo cual depara una enorme cantidad de cuestiones de tipo éticas y de tipo regulatorio. Son verdaderos desafíos que habrá que hacer. Voy a tratar de subir el material de láminas, a ver si
Eso va. Me dicen si está subido. Bien. Bueno, voy a tratar de aprovechar al máximo los 20 minutos de que dispongo, aun cuando sea a riesgo de no poder agotar todos los temas que están aquí enumerados. Cuando se habla de las cuestiones vinculadas a los neuroderechos, los problemas que están habiendo en cuanto a las producciones neurobiológicas y los impactos que está teniendo en distintas áreas epistémicas, entre ellas el derecho en lo que a nosotros nos concierne, y aún en particular respecto del derecho penal, está generando una serie de problemas que aquí los vamos enumerando. Yo voy a detenerme un poco en algunos de ellos que tienen que ver con las cuestiones lingüísticas. Hay un proceso de ebullición semántica, que según decimos, que puede conducir de alguna manera a una especie de neurobabel en cuanto a no entendernos bien de qué estamos hablando. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de desafíos regulatorios, ¿cómo podemos estar pensando en regular por lo menos algunos de los neuroderechos cuando todavía no tenemos ciertos consensos? Es decir, no tenemos consensos todavía sobre lo que es mente, sobre lo que es conciencia, y los expertos inclusive nos ilustran acerca de esas divergencias. Cuando hablamos de fallos categoriales, es otro punto que también cobra mucha importancia, porque tiene que ver con también una pregunta que está incluida acá en la lámina, que es cuánto debe saber, por ejemplo, desde el área jurídica, un abogado respecto de las cuestiones neurobiológicas o neurofisiológicas. Digo esto porque las grandes producciones literarias, fundamentalmente de la Unión Europea, en algunos casos, según algunos autores, han producido alguna especie de invasiones epistémicas con tono vinculante. Lo paso en sencillo. Neurofisiólogos hablando de categorías dogmáticas del derecho penal que deben ser reformuladas a partir de, por ejemplo, dar por sentado que se ha demostrado empíricamente la inexistencia del libre albedrío, que el libre albedrío es una ilusión. Es toda una enorme discusión, pero nosotros queremos centrarnos en este punto porque va a la pregunta: ¿cuánto debe saber un abogado de neurociencias o neurotecnología? Bueno, lo voy a poner también con un ejemplo. Si un abogado no conoce un funcionamiento básico de una neurona, me refiero al aspecto fisiológico, y desconoce que en la función sináptica hay involucramientos de tipo químicos e involucramientos de cierta dosis de energía eléctrica, luego también no va a saber que hay ciertas tecnologías combinadas que pueden ser empleadas para medir los denominados potenciales mentales evocados. Y esto hay ya algunas comprobaciones en algunos ámbitos de la justicia norteamericana. Luego, si quedan espacios, podemos mencionar lo que tiene que ver con el famoso P300 o Brain Fingerprinting, ideado por Lawrence Farwell en Estados Unidos. Sobre eso después podemos inclusive mencionar algún caso concreto con una utilidad más que interesante, porque ha significado nada más ni nada menos que la libertad de una persona condenada en los Estados Unidos. Quiere decir esto que en lo que hay que avanzar también cuando hablamos de las difusiones vinculadas a los neuroderechos con los glosarios. En la diplomatura que estamos haciendo en Salta, que es la primera diplomatura en neuroderechos, enfatizamos muchísimo este tema de los glosarios, y no lo hacemos solamente nosotros, sino que Francis Shen, que está actualmente trabajando en la Universidad de Harvard, propicia permanentemente el uso de los glosarios interdisciplinares. Quiere decir que esto nos lleva a esto que estamos viendo acá, este necesario diálogo interdisciplinar. ¿Cómo se plasma esto luego en las cuestiones regulatorias? Nosotros hacemos dos divisiones: los lados internos de los estados y los lados externos. Para entenderlo mejor, lado externo, aquí, por lo que he visto, ha sido mencionado en varias ocasiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las convenciones internacionales serían ese lado externo, sobre el cual se pretende avanzar en la... me parece a mí una suerte de imposición, lo digo con mucho respeto desde ella, a establecer ya directamente una modificación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque uno de los argumentos, en el año 48, cuando se dictó, se elaboró y se pensó, no habían tecnologías que pudieran hacer esto de colocarse, de poder entrometerse y hurgar en los datos cerebrales y en las funciones cerebrales. Entonces, este es todo un tema que también puede ser derivado a una conversación posterior, porque tenemos desde Argentina y Latinoamérica propuestas alternativas que pueden conducir a repensar algunas de las propuestas taxonómicas para adaptarlas a las realidades antropológicas locales. Arlene Sayés, Karen Herrera Ferraz son algunas de las voces que se escuchan en ese sentido. Eric García López, el que suscribe, abonando alguna propuesta sobre ese punto. Así que por esas razones entendemos
que los operadores del sistema judicial deben tener conocimientos de neurociencias, porque cuando se plantean algunas cuestiones que ya empiezan a tener alguna incidencia, quiero decir, con esto, me detengo un segundo, ya en Chile hay un planteamiento de tipo judicial que tiene que ver con la retención de datos emanados de un sistema emotivo, sobre el cual también podemos hacer luego algún tipo de aclaración, pero lo que quiero decir es que ya están habiendo planteamientos de tipo jurídicos donde nosotros estamos operando, interviniendo como amigos curiae. Bien, cómo se leen las actividades neuronales y las disrupciones tecnológicas, lo que pretende poner sobre el tapete es la enorme cantidad de producción empírica y también teórica vinculada con todas estas cuestiones que nosotros apocopadamente mencionamos neuro, nos lleva a ser muy selectivos en la tarea de escoger esas bibliografías que están por allí difundidas. Es decir, yo para poner un modelo a aquellos que les interese esta cuestión, ¿cómo hago para buscar en esta tremenda vorágine de producción literaria de todo lo neuro? Bueno, posiblemente tenga que seguir algunos criterios que sigue la justicia norteamericana para la introducción de prueba científica en los procesos judiciales. Es decir, allá también hay un avance bastante interesante, porque las neurociencias tienen también todo un desarrollo y también lo tienen en el proceso judicial. Con esto no voy a llevar mucho tiempo, simplemente con la lámina siguiente lo que estamos queriendo evidenciar es cómo a nivel global las investigaciones vinculadas a neurociencias, acá se deben haber mencionado algunas de ellas, llevan a advertir las enormes diferencias en la provisión de fondos para esas investigaciones. Fíjense, Estados Unidos, el proyecto Brain Initiative, el presidente Obama en el 2013 dio impulso recibiendo una iniciativa del neurobiólogo español Rafael Yuste, del cual luego vamos a hablar. Pero también las actividades privadas, MacArthur Foundation, Dana Foundation, crean también un espacio, fundamentalmente MacArthur Foundation, que se llama Law on Neuroscience. Es exclusivamente una revista destinada a la publicitación de artículos que tienen que ver con neuroderechos. Lo recomiendo, es un lugar de acceso libre, podemos hablar luego también de ello. Unión Europea no ha perdido el tiempo, China tampoco ha perdido el tiempo, por lo que se puede ver, con lo cual hacen aportes de una buena cantidad de fondos, algunos con mayores o menores puestas en conocimiento de lo que se hacen, pero de todas maneras Canadá, Australia, muchos países de Oriente también están desarrollando estos proyectos. Claro, la gran pregunta es, somos países periféricos, países emergentes, ¿qué hacemos nosotros? Lo que nosotros habíamos ideado en algún momento se llama Instituto de Neurociencias Integradas. Lo que pretende elucidar esta mención es el enorme esfuerzo que hay que hacer para instalar la temática de la discusión de las neurociencias y los impactos epistémicos de las distintas ontologías regionales, el trabajo que hay que realizar para hacerlo. No obstante, anuncio un mensaje esperanzador, como vamos a ver en la última lámina, porque estamos llegando a colocar estas discusiones en los planos parlamentarios, que es el lugar adecuado donde Chile ya hizo un trabajo que luego habremos de mencionar. Cuando empieza este movimiento, nosotros acudimos, digamos, la literatura en general es coincidente en recurrir a una experimentación que hizo el profesor Benjamin Libet en Estados Unidos. Nosotros lo denominamos Tsunami Neuro, porque con esa experimentación, no hay mucho tiempo para andar explicándolo, pero es una conjunción de tecnologías, electroencefalografía, y además con un determinado software y con una serie de maquinarias que han permitido establecer que al tiempo del accionamiento de una mano o de un dedo, como acto voluntario, exteriorizándose como un acto consciente, se ha podido verificar actividad previa de índole eléctrica, con unos cuantos milisegundos de antelación. Esto ha llevado a una enorme cantidad de discusiones, entre ellas a la negación del libre albedrío, razón por la cual Libet luego hizo alguna aclaración, haciendo saber a la comunidad científica que también había probado lo que se denomina la instancia del veto, que es también una posibilidad que se da de revisar la decisión que se ha tomado, y eso también aparentemente ha sido medido en milisegundos. Por supuesto, han habido otras investigaciones de este tipo que han replicado con más o menos los mismos resultados, y luego la cuestión es, por eso cuando hablaba de los fallos categoriales, es qué interpretaciones se fueron haciendo en los ámbitos
del derecho. Amigos de España, catedráticos de Derecho Penal como Bernardo Feijó Sánchez, han tenido respecto de algunas afirmaciones dogmáticas de neurobiólogos, algunas frases que ya forman parte un poco de la historia de las reyertas en este punto. Él decía, ¿cómo va a venir un neurobiólogo a decirme a mí que yo tengo que modificar categorías dogmáticas del derecho penal si no es su expertise, si no es su área de conocimiento? Así que también quiero poner sobre el tapete esto que se menciona acá. Estas irrupciones, este tsunami neurotecnológico, ha puesto sobre el tapete nuevamente discusiones que se tendían más o menos aquietadas, como la problemática mente-cerebro, el problema libre albedrío, determinismo, con algunas ideas compatibilistas, tratando de mediar en estas pujas. Y un dato no menor es la cuestión vinculada a las tasas de error. Lo que tenemos que tener presente en estas discusiones es una tríada importante, que es el de las neurociencias, las neurotecnologías y luego los impactos en el derecho. Pero de lo que poco se ha estado hablando, aunque en los últimos tiempos ha empezado a hacerse hincapié en esto, tiene que ver con las tasas de error. Imaginemos que aquellos que nos desempeñamos en las áreas forenses, en las áreas jurídicas, la incorporación de pruebas que eventualmente no respeten o no nos indiquen las tasas de error. El caso mencionado aquí, del cual yo puedo pasarle luego, si les parece pertinente, alguna información adicional, es la investigación en Linköping, en Suecia, de Anders Eklund y su grupo relacionado con las resonancias magnéticas funcionales. Las tasas de error tolerables del 5% llegaron a ser demostradas que superaban el 70%. Las consecuencias, se imaginan, son más que importantes, no solamente en el área médica, sino también por las pautas internacionales que se han de seguir y que han sido modificadas a partir de este descubrimiento del iceberg. Bien, pasemos a una enunciación, por lo menos general, de cuáles fueron esas taxonomías. Es decir, si el mal uso de las tecnologías, es decir, el ser humano ha demostrado en innumerable cantidad de ocasiones que hace mal uso de algunos elementos o algunas invenciones. Recordemos, para simplemente tener presente un caso muy, muy notorio, es el del aporte de la física cuántica como una energía alternativa. El ser humano siempre ha estado buscando energías alternativas y luego eso utilizado para la creación de bombas atómicas. Hiroshima y Nagasaki son el ejemplo claro de ello. Podemos decir que hay dos grupos taxonómicos relevantes y de los cuales se discute en todo el planeta. Una es el grupo taxonómico de Yenka y Adorno, otro es el de Juste, neurobiólogo que yo les mencioné al principio, que también incursiona en esto de tratar de propiciar la protección de los derechos que son vulneraciones nuevas. Y algunas de esas categorías, yo simplemente las menciono acá, aunque haré una pequeña alusión a la libertad cognitiva, es justamente la libertad cognitiva, la privacidad mental, la integridad mental, la continuidad psicológica. Es decir, las posibilidades que brindan las neurotecnologías de meterse en el funcionamiento neuronal de las personas y el mal uso que de ella puede hacerse, es lo que genera que estos autores digan, estos son nuevos neuroderechos, hay que llevarlos, hay que plasmarlos en las constituciones, en el lado interno de los países. Esto quiere decir que hay dos cosas que hay que hacer. O reconceptualizamos las normas existentes, esto es todo un tema del cual se ha escrito poco, o plasmamos en textos legales esas variedades o esos especímenes jurídicos. Por supuesto que esta libertad cognitiva tiene mucho parentesco con la libertad de pensamiento. La diferencia está en eso que algún juez norteamericano en un fallo trascendente histórico mencionaba como eso de hurgar en los contenidos mentales. Nosotros decimos que no solamente se corre el riesgo de que se pueda hurgar en los contenidos mentales, sino que además se puedan descomponer o desordenar esos contenidos mentales. Así que esta es una enumeración general. Fíjense que acá yo en el segundo punto con privacidad mental les menciono el caso chileno, donde, ¿por qué lo menciono? Porque a diferencia de otros países, Chile ha sido pionero, lo vamos a mencionar luego, en la elaboración de algún texto legal en el cual ampararse para la protección de por lo menos algunos neuroderechos. Delitos nuevos que aparecen en el horizonte, el brain hacking malicioso. Del mismo modo que se puede hackear un sistema computacional, también se pueden piratear y se pueden hackear los contenidos mentales a través de ciertas aplicaciones. Este es otro grupo
taxonómico que yo les mencionaba recién, propiciado por el grupo Morningside de Rafael Juste en Estados Unidos y en la Universidad de Columbia, en general son más o menos coincidentes. Lo que podríamos destacar como diferencia es la referencia a los aumentos o los neuroenhancement, estas posibilidades que brindan estas nuevas tecnologías de toda índole de mejoras cognitivas. Entonces, esto también es un tema que luego en lo que tiene que ver con el humanismo, el poshumanismo y el derecho que tiene todo ser humano a potenciar sus habilidades cognitivas, lleva a toda una serie de discusiones de carácter ético muy importantes en estos días. Y también se habla de los sesgos. La diferencia entonces entre estos sesgos tiene que ver con las posibilidades de que hayan discriminaciones en cuanto a la cuantificación de algunos algoritmos que se utilizan en inteligencia artificial. Esto ya está pasando, luego, si hay alguna pregunta, podemos mencionar el caso Loomis de Estados Unidos, que conlleva este tipo de problemas. Han habido críticas, la crítica de Bublis, fíjense que el título de un trabajo de Bublis de la Universidad de Hamburgo dice el nonsense, es decir, todas estas propuestas son un disparate a partir de que él considera que no ha habido un tratamiento adecuado en lo que es la bibliografía científica seria. A ver, esta es la parte, digamos, de las novedades que tiene que ver con los pasos que hemos podido ir dando en América Latina. Y cuando yo refería las previsiones legales que ha incorporado Chile, el caso del artículo 19 primero, donde habla de la integridad física y psíquica, y también de esto, que es un dato no menor, el resguardo de la actividad cerebral y la información que procede de ella. ¿Por qué? Porque el caso que se está discutiendo en Chile tiene que ver justamente con la retención de datos por parte de una empresa que no tiene domicilio legal en la región. Entonces, este es un verdadero desafío que tiene que ver con aspectos de jurisdiccionalidad y soberanía jurisdiccional en las temáticas vinculadas a neuroderecho. El dictamen del Comité Jurídico Interamericano es también un avance. Podemos luego mencionar un poco sobre ello y también sobre el informe de avance. El Par Latino, que aglutina a todos los representantes de los parlamentos latinoamericanos, donde, junto con el colega Roberto Andorno, hemos hecho una charla y de alguna manera algún asesoramiento del cual se ha elaborado luego un dictamen. Y lo importante que tiene esto es que los parlamentarios de toda la región ya están abocados a enfocar los estudios de todo lo vinculado a las neurociencias y a los neuroderechos. Tenemos proyectos argentinos, luego podemos mencionarlos, que responden un poco a esta idea de no salir alocadamente a querer regularlos, sino a esto de que algunas de las posibilidades lesivas que ya son actuales, que estén contempladas por lo menos en el Código de Procedimientos Penal, lo criminal federal, y las leyes de ejecución. Por eso cuando se habló acá de ejecución y los adultos mayores, vamos a ver que ahí tenemos alguna posibilidad de defenderlos en caso de que hayan algunos abusos. Claro, la pregunta es si estas taxonomías van a proteger a todos por igual. Yo quiero ser sintético ya para ir terminando y decirles que en lo que concierne a la primera etapa, la etapa de la niñez, niños, niñas y adolescentes, hay algunos avances en el sentido de que se propician algunas regulaciones que tengan en cuenta las empirias neurotecnológicas y neurobiológicas. La observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño alude ahí en varios de sus parágrafos a la necesidad de utilizar las neurociencias. Nosotros creemos que también en esos planos todavía se adolece en cuanto al objeto de la pregunta. Los adultos mayores en estas categorías taxonómicas que hemos mencionado recién, como la libertad cognitiva, la integridad mental, aparecen con posibilidades de ser cubiertas sus necesidades, dado la reconocida vulnerabilidad que pueden ellos tener. Voy a cerrar con dos ejemplos, y por supuesto que es muchísimo más amplio todo este tema, pero los dos ejemplos prácticos de posibles vulneraciones ya actuales o futuras tienen que ver, por ejemplo, con lo que sucede con los meta. Sabemos que Facebook ha hecho una mutación y los espacios virtuales aparecen como un desarrollo que está múltiplemente informado en todos los medios. Los grados de involucramiento en los meta nos lleva a pensar que esos espacios nuevos, virtuales, puedan ser también espacios donde se aproveche de la vulnerabilidad de los abuelos. Y corrijo abuelos, porque también Alicia Camanchik alguna vez me dijo, no, espere, que no todos somos abuelos los adultos mayores, y tenía toda la razón. Así que bueno, esa es una pregunta, es un terreno a desarrollar que no tiene
de momento, respuestas actuales, pero sí genera preocupaciones. También el uso de las Deep Brain Stimulation, esos tratamientos que muchas veces se orientan desde el punto de vista médico al abordaje de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Bueno, esto implica la aplicación para estas personas de estos Deep Brain Stimulation que tienen efectos colaterales. Entonces, entre esos efectos colaterales, los científicos y los expertos de esas áreas nos están diciendo que muchas veces hay modificaciones de la personalidad del sujeto que son muy marcadas, muy marcadas. Es decir, pueden haber unas exacerbaciones de tipo sexuales en individuos que antes eran apáticos, pero también, algo que me ha llamado la atención, es que en Estados Unidos, en un caso muy puntual, se ha dado el supuesto de alguien que, de ser una persona muy eutímica, muy cerrada, y tener algunos problemas que motivaban la aplicación de Deep Brain Stimulation, pasó a ser un tipo exaltado, pero además no solamente exaltado, sino que de ser un típico conservador norteamericano pasó a ser un progresista demócrata. Es decir, que las posibilidades de modificación de los rasgos de la personalidad nos hacen recordar esa categoría de la que habla Yenka y Adorno, que es la continuidad psicológica. Es decir, yo me autopercibo de una manera constante a lo largo de mi vida, pero ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa con los adultos mayores? Si se aplican estas tecnologías y pueden haber algunas afectaciones, por lo menos ya de algunos de estos nuevos neuroderechos, tales como la integridad mental, la privacidad mental, y también lo que tiene que ver con la identidad personal. Y la identidad personal también ha sido objeto por parte de los pensadores que nos reunimos con amigos chilenos, amigos brasileros, amigos de México y amigos de España, que esas categorías también deben ser revisadas, porque no solamente la identidad en una continuidad psicológica es un aspecto, los contenidos antropológicos no aparecen cubiertos, de ahí es donde nosotros estamos diciendo, y lo ha recogido el Parlatino, esta idea de la autopercepción identitaria que tanto desarrollo ha tenido nuestro país históricamente. Así que con esto pretendo dejar por lo menos el panorama abierto y una respuesta que tiene algún contenido por lo menos esperanzador en cuanto a todo lo que debemos hacer todavía para que los adultos mayores estén integrados, ya estamos abocados a escribir algunos artículos sobre esa cuestión, en las protecciones que se están deparando en las distintas regulaciones que tienen que ver con los derechos. Así que, cierro, no es que hay que salir corriendo ya a hacer regulaciones, hay que ser muy cautos en esto. Pero también es cierto que hay algunas posibilidades de afectación en el caso del contenido de datos mentales, de los cuales prometo en algún futuro encuentro, que espero que se dé, contar en qué termina el caso chileno sobre la empresa Motiv y la retención de datos que nos pertenecen como personas. Cierro con esto, agradezco y quedo luego dispuesto a las preguntas y a las inquietudes, y también, como se propuso aquí, aún en caso de no agotarse todo eso, también dejo ofrecido que aquellos que requieran alguna bibliografía o alguna información adicional a través de Alicia Cabanchik me las pueden girar y por correo electrónico estaremos contestando. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Marinaro. Muy interesante y algo que un camino a desarrollar. Bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Francisco Ferrer Arroyo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y la perspectiva que voy a abordar inicialmente iba a ser jurídica, pero después saben que me di cuenta que yo tengo formación en sociología y posteriormente en psicología cognitiva. Y me di cuenta que el derecho no está dando una respuesta total en el campo de los adultos mayores. Pero no porque no estén las normas, porque las normas jurídicas existen las leyes que protegen la igualdad de trato, el acceso a los derechos de los adultos mayores. La Constitución de la Argentina, en el artículo 75, ese que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, también en el 75, inciso 23, no me voy a poner muy leguleyo, pero permítanme señalar esto, simplemente señala que el Estado tiene que garantizar esta igualdad de oportunidades y el acceso al pleno goce de los derechos de 2 puntos. Niños, mujeres,
personas con discapacidad y ancianos. Hablando con colegas muchas veces me dicen algo que está muy bien, desde algo finito, casi psicológico. Me dicen, no está bien que pongan al anciano al lado de una persona con discapacidad, porque eso lo está como asociando. Y ser anciano no quiere decir ser una persona con discapacidad en los términos de la definición de la Convención para la Protección de Personas con Discapacidad. Es decir, ser anciano es tener algunas características que las voy a mencionar hoy, que se explican más desde lo antropológico que desde lo jurídico. Y otro dato que también surgió de esta simple línea de la Constitución es que los derechos de los niños y los derechos de las mujeres, por ejemplo, han sido reconocidos hoy y tenemos un montón de trabajos doctrinarios, intelectuales, pero también conciencia. En los policías, por ejemplo, que reciben denuncias de maltrato infantil o abuso sexual. Bueno, antes, años 70, cuando alguien iba a denunciar una situación de violencia doméstica, los policías le decían, mire señora, vaya a su casa, es un problema de su familia. Los vecinos, cuando escuchaban que molían a golpes a un hijo o a una pareja, no se metían. Años 70. Hoy en día eso ya mutó, eso cambió absolutamente. Sobre todo en los centros urbanos. Cuanto más uno se aleja de los centros urbanos, tal vez uno puede encontrar otras realidades. Pero en la gran parte de nuestro país y en la región hay una sensibilidad hacia el cuidado de niños y de mujeres. Y digo una sensibilidad porque las leyes siempre estuvieron. El Código Civil de Vélez, ¿no? 1890, ya decía que no se debe usar el maltrato físico sobre los niños. Pero la gente le pegaba a los niños. Le pegaba el maestro, le pegaba el cura, le pegaba los padres cuando se enteraban que le habían pegado en el colegio porque se había portado mal. Es decir, las leyes estaban, y por eso es que les decía que no quiero hablar solamente de leyes, porque las leyes están escritas. Y el derecho, y las pueden leer, ¿no? Y el derecho no puede construir realidades. El derecho reconoce realidades. Por ejemplo, yo cursé en los años 90 la facultad y todo el mundo fumaba adentro del aula, profesor incluido. Y fumábamos como vampiros. Y hoy en día es impensable un curso fumando. Y las leyes que prohibían fumar en lugares cerrados estaban. Lo que no estaba era la conciencia. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy sobre el mundo de los adultos mayores y cómo también son percibidos por los adultos menores o por también los niños. Cuando quiero meterme en ese tema, me acordé que yo hace un tiempo escribí un libro durante la pandemia, ¿no? Que es un libro que toma los dichos populares y los analiza desde una perspectiva psicológica, sociológica y en lo que yo conozco de neurociencias. ¿Y por qué tomé los dichos populares? Porque si yo quiero saber qué piensa la sociedad sobre los niños, las mujeres, las personas con discapacidad y los ancianos, uno de los lugares donde la cultura se expresa de manera auténtica, es decir, sin eufemismos, sin ser políticamente correcto, es en las canciones, es en las poesías, es en las obras de teatro, es en los libros. Podría hablar desde un libro que escribió el abuelo de un compañero mío de colegio primario, que se llama Diario de la Guerra del Cerdo, y que yo nunca lo había leído, pero ahora lo leí y es una novela cortita que se las recomiendo mucho a toda la gente que trabaja con tercera edad y los que estamos entrando también en una edad adulta, que imagina una Buenos Aires de 1940 donde los jóvenes toman la decisión de salir a matar a los viejos. Y se juntan los jóvenes y como podrían militar políticamente, bueno, acá lo que hacen es ir a matar viejos. Y la justificación de matar viejos es porque son lentos, porque son un estorbo, porque son una carga económica. Y vos vas viendo cómo la novela, contada desde un protagonista que es anciano, no es viejo, es una persona de 65 años, contada desde su perspectiva, con sus dolores a la mañana, la ciática que le duele, la sensación de ser viejo y lo ridículo que es, dice en una parte, si vos sos viejo, te desplazan de los lugares porque sos viejo. Y si te teñís,
por ejemplo, para no parecer viejo, te desplazan de los lugares también porque sos un viejo ridículo. Entonces es una situación de la vejez que nos plantea de un no lugar, ¿no? Y encuentra que los amigos de la misma edad son testigos donde él puede habitar. Pero esta novela, bueno, narra esto que pareciera impensado, ¿no? Jóvenes matando viejos. Y una de las frases, no les voy a contar cómo termina, pero una de las frases es que los jóvenes quieren salir a matar viejos porque tienen miedo al viejo que van a ser ellos en el futuro. Y me gustó mucho esa idea, de ir a atacar lo que yo temo de mí, ir a atacar a eso que indefectiblemente me voy a convertir. Y esa novela me interesó, porque las novelas, como les decía, es de Bioy Casares la novela. Las novelas lo que tienen es una mirada, cuando el artista es auténtico, cuando quiere contar lo que ve, lo que siente y lo que piensa, que le permite que atraviese el tiempo. Pero hay cosas que no sabemos el autor material. Por ejemplo, ¿quién inventó el arrorró para dormir a los niños? No sé. Pero todas las culturas tienen unas nanas, ¿no? Unas canciones infantiles para dormir a los niños. ¿O quién inventó el sana, sana colita de rana? Tampoco lo saben. Pero todas las culturas tienen frases y canciones para calmar a los niños. No sabemos, y están esas que yo llamaría artefactos culturales. ¿Por qué digo artefactos culturales? Porque ¿quién inventó el vaso, ¿no? o la taza para que podamos tomar sin tener que estar con la mano? No sé. Es un artefacto cultural, este es un artefacto 100%, que se ha venido incorporando a la cultura de nuestra especie de generación tras generación. El uso de la rueda, el uso del fuego, ¿no? La domesticación de animales. No sabemos quién inventó. No, pero está. Y se traspasa por algo que en antropología se llama efecto trinquete. Algo que es útil para la comunidad, bueno, no se pierde. No se pierde. Lo que se revela útil, el descubrimiento útil, se traspasa de una generación a la otra. Y fíjense que esto que lo podemos ver con el fuego, la rueda, la taza, yo lo encuentro en los dichos populares. Los dichos populares están con nosotros hace cientos y miles de años. Si ustedes toman dichos populares como ojo por ojo, diente por diente, toman, bueno, esa es la ley del talión, pero viene de un dicho popular. Si toman otros como que el amor es ciego, o otros dichos como panza llena, corazón contento, el que se quema con leche ve y la vaca y llora. Bueno, todas estas formas de expresarse atraviesan milenios y las van a encontrar si ustedes quisieran. Después, si quieren, les puedo compartir el libro porque lo tengo en PDF. Van a encontrar esas mismas frases, ¿viste? De la mona vestida de seda, mona queda, o no todo lo que reluce es oro, en todos los idiomas. Más o menos parecidas. Eso es lo más llamativo. Frases más o menos parecidas que tratan de hablar de lo mismo. En chino, tengo una ayudante de cátedra china, entonces le pedí que me ayudara, en chino las encontramos. En Rusia, en Japón, en Italia, en España, en Inglaterra. Frases populares. Y para mí ahí se esconden las verdades sociales. Las frases populares en las obras artísticas. Cuando uno piensa en las frases populares vinculadas con la tercera edad, hay una que era el título de esta ponencia, pero era muy violento. Y el título era Los viejos de mierda. Y se dan cuenta que es violento. Pero yo sabía que les iba a parecer molesto, pero iban a decir, a ver, ¿qué es esto? Porque no es una frase que nunca escucharon. La escucharon alguna vez. Hasta tal vez la usaron. Y una frase nunca es inocua. Una frase siempre revela contenidos, ¿no? Y cuando esa frase está repartida socialmente, es porque la comunidad tiene esa perspectiva sobre esa categoría social. Y como esa frase está, y hay otra frase que no es tan vieja, pero habla de los viejos vinagres, por ejemplo. Bueno, es una mirada sobre la tercera edad basada en algo que en sociología se llama viejismo o ajeísmo, que significa tener desprecio por la gente mayor, adulta mayor. Y esto, ahora sí, ya afinando un poquito para darles datos duros, concretos, esto es lo que la gente que no es adulto mayor piensa sobre los adultos mayores. Y les digo lo que piensan. Piensan que son poco productivos, que son seres solitarios, que son pobres y que se la pasan quejándose. También creen que tiene la mayoría algún tipo de demencia senil, casi como que
el destino final de todo anciano es la demencia senil, que dependen de manera absoluta de los parientes para lo que es apoyo emocional, apoyo tecnológico, apoyo financiero. Eso es lo que está como en el imaginario, flotando. Pero claro, como los prejuicios tienen esta característica, que es, yo creo que los chinos comen perro. Mucha gente cree que los chinos comen perro. Yo estuve en China. Y no es que soy morboso, pero no pude probar perro. No es que lo quería probar tampoco. Y después me enteré que no es que los chinos comen perro. Es lo mismo que digan que los argentinos comen perro, porque una vez, hace poco, se encontró en Rosario que había una situación con gatos. En China, en una época de hambrunas, algunas comunidades tenían que comer. Y esa práctica, bueno, se mantuvo, pero hoy en día no es una práctica regular. Ustedes van a ir y no van a ver este tipo de conductas. Entonces, ¿por qué las repetimos? ¿Por qué las decimos? Y porque están lejos. Cuanto más lejos está un pueblo, para el prejuicio es mejor. Se empiezan a inventar cosas. Del distante, vos inventás historias, inventás calamidades. Y lo mejor es ir al territorio, conocer a la gente. Y si quisiéramos ir al mundo de la tercera edad, hay trabajos como la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de los Adultos Mayores que te dicen completamente lo contrario a este imaginario. Hay un 78% de las personas mayores que están muy conformes con la vida que tienen. No es que están diciendo qué vida de porquería. Todo tiempo pasado fue mejor, sí, pero hay muchos, 78%, que están disfrutando del hoy, sin las responsabilidades del trabajo, sin tener que levantarse tan temprano, pudiendo disfrutar de los nietos, pudiendo disfrutar de los encuentros con amigos, amigas, haciendo carreras. No les digo a alguien que esté enfermo, no les digo a alguien que tenga un cuadro de depresión, les digo gente que está sana, porque ser anciano no quiere decir, estar enfermo, ni tampoco significa tener algún tipo de discapacidad mental. Es simplemente atravesar el proceso natural de envejecimiento. Y no es que hay viejos de mierda, es que hay jóvenes de mierda que se convierten en viejos de mierda. La vejez es un lugar al cual uno puede llegar, y si tiene algún grado de previsibilidad, puede llegar dignamente. Y puede atravesar ese periodo sin, por lo menos, de acuerdo a lo que los propios adultos mayores dicen, sin que esto sea un infierno. Otros datos también interesantes, que además de que casi el 80% está conforme con su vida, es que el 60% considera que su salud es buena. Entonces, esta idea de que son todas personas enfermas, achacosas, quejosas, bueno, mira, más de la mitad no. Hacen actividades físicas. Si van el Bajo de San Isidro, hay clubes que están estatales, abiertos, y ves adultos mayores divirtiéndose, jugando al vóley. Yo paso y los veo muchas veces. Jugando a las cartas, charlando, hablando de política. Y esas actividades, entre físicas y cognitivas, mejoran el decrecimiento, ¿no? O las disfunciones cognitivas que van a ir teniendo. Las vamos a ir teniendo todos. Las físicas y las perceptuales empiezan a los 25, las cognitivas a los 40, y ahí empiezan. Y cuanto más actividades físicas y sociales uno tenga, como muchos saben de ustedes, eso es el gimnasio del cerebro. Así que estos adultos mayores que desde el prejuicio se los considera tristes, quejosos, ¿no? Solitarios, esos son algunos, pero no es la media de la población del adulto mayor. Son sexualmente activos 40%. Y acá esto es otro dato que no les digo que me preocupa, pero es complicado, porque un adulto mayor no puede ser sexualmente activo en estas sociedades. Es un viejo degenerado si es sexualmente activo. Si le gusta una chica, es un viejo verde, o es una vieja loca si le gusta un chico. Tiene que aceptar el lugar de viejo, ¿no? Tiene que estar ahí y decir pavadas. Y no puede hacer comentarios que se vinculen con la sexualidad, porque es un asco lo que está diciendo. Cuando lleguemos a ese momento y seamos del 40%, si estamos en el 60% que la actividad sexual no nos importa, bueno. Pero si todavía tenemos un dejo de fuego y de pasión, la verdad es que sentirnos como cerdos, como la guerra del cerdo, simplemente por pensar en una conducta sexual, va a ser algo parecido a lo que vivieron las minorías sexuales durante muchísimo tiempo. Reprimidas, ¿no?, por el entorno social, perseguidas, sancionadas, a veces informalmente, pero sancionadas. Y
Hay estudios, me quedan 5 minutos y para ir cerrando esto, hay algunos estudios que a mí me parecen interesantes para explicar un dicho, que es el que yo quería hablar, que no es este de los viejos vinagres ni nada de eso, sino que es ese viejo dicho que dice, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. ¿Y esto qué quiere decir? Y bueno, eso quiere decir que los viejos tienen sabiduría, pero ¿no es un poco incompatible esto con que los viejos son sabios, pero los despreciamos? Es decir, los viejos tienen ciertos conocimientos, pero los maltratamos. Los hacemos esperar, no le contestamos bien, somos impacientes para explicarle cómo tienen que usar la tarjeta de débito. Y sin embargo, el dicho popular te dice, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Una de dos. O el dicho popular está mal, o los viejos tienen una sabiduría. Y que, por alguna razón, hace miles de años a los viejos se los respeta. Y las frases te lo dicen. ¿Y por qué es esta ambivalencia? Bueno, posiblemente algunos me dirán, porque los tiempos presentes son muy tecnológicos, necesitan que las personas entiendan, bueno, Zoom, no cómo entrar al Zoom. Necesitan que las personas entiendan rápidamente cómo mandar un mail, ¿no? Necesitamos gente que esté como abierta al cambio tecnológico. Pero yo a veces pienso que en el tiempo del hombre neandertal, necesitaba gente que cazara mamuts, y los viejos no cazaban mamuts, o las personas mayores no cazarían mamuts. Y charlando con un amigo antropólogo me dice, no, lo que pasa es que no había viejos. Se morían a los 30 años. Vos tenés vejez desde que se empiezan a desarrollar, bueno, ciudades, antibióticos, remedios, y la penicilina del siglo pasado es la que potenció el desarrollo de la vejez. Pero, sin embargo, las culturas orientales tienen un registro histórico del respeto a la vejez. Los dichos populares nuestros también. Entonces tenemos como esta ambivalencia. Y esto es porque en realidad la vejez da sabiduría. La vejez da sabiduría. Pero no da el conocimiento de la memoria semántica, como nos diría Pedro, ¿no? Ese almacén de datos. Algunos viejos con buena memoria sí. Pero lo que descubren las investigaciones es que con el declive de las facultades mentales, las personas mayores van e iremos perdiendo capacidad de planificación, memoria de corto plazo, iremos perdiendo inhibiciones, todo esto que estudia Facundo Manes sobre el lóbulo prefrontal, que es el encargado de ayudarnos a todas estas tareas, y con los hipocampos que están relacionados directamente con la memoria, todo eso va entrando en un déficit. Y el estudio que Cancinos hace, Selene Cancinos, encuentra estos datos que yo les estoy comentando, pero a mí me gusta un dato que encuentra este tipo de estudios que miden las funciones ejecutivas, cómo se van perdiendo. La última función mental que se pierde y la que más dura es la función verbal. Es decir, hablar. Y somos monos que hablan. Y la función verbal es la que más tiempo nos va a perdurar. Y además de esto, uno va perdiendo capacidad, por ejemplo, para acordarse. El actor de una película, me olvido de que Darín, ¿no?, fue el protagonista de la última película, 1985. Pero como tengo mis facultades verbales, hay un proceso de andamiaje que se da y que muchos de nosotros ya lo estamos experimentando. No te acordás el nombre del actor, pero haces unos trabajos cognitivos andamiados que te ayudan. Es decir, trabaja el que hizo Nueve Reinas, ¿te acordás? Darín, ese Darín. Entonces, cuando uno no puede llegar al concepto o al nombre, va por canales alternativos. Y cuando es un objeto, ahí aparece el comodín de pásame el coso ese, ¿no? Y eso son formas desde lo verbal de poder ir paliando los déficits en la memoria que las personas vamos a ir teniendo. Dato de verbalidad. Pero lo otro, que también me gustó muchísimo, es que distintos estudios también hacen, uno de Nisbet, Richard Nisbet de la Universidad de Michigan, hace estudios para ver cómo resuelven problemas sociales jóvenes en comparación con adultos mayores. Entonces, problemas sociales. Tenemos en una comunidad un grupo de inmigrantes que se ha instalado y hay problemas con los vecinos, no los están aceptando. Entonces tenemos gente de 20 años, de 30, 40, 50, 60, 70 y 80. ¿Qué tipo de soluciones podrían dar? Y lo que Nisbet encuentra es que
las personas adultos mayores son mucho más flexibles para entender los problemas y tienen la capacidad de tener la perspectiva del otro y dan soluciones mucho más viables. Es decir, pueden entender lo que es ser un migrante en una ciudad distinta a la que los vio nacer, pueden entender la dificultad para aprender el idioma, el miedo al otro, pueden entender que no es que a ellos les gusta estar juntos entre ellos, es que nosotros los atacamos también, es que nosotros no nos abrimos. En cambio, cuanto más jóvenes son, lo que encuentra Nisbet es que las respuestas son, y bueno, ¿por qué no se van a su país? Bueno, y si no saben el idioma, que no vengan acá. La respuesta de los jóvenes es mucho más intolerante. La respuesta de los adultos mayores son mucho más psicológica y sociológicamente viables, porque el adulto mayor tiene estas capacidades que se van a ir ganando con el tiempo. El adulto mayor fue un joven, así intolerante como todos estos, pero se va a ir haciendo Disculpe, más... doctor, estamos casi en tiempo, ¿eh? Sí, acá me sonó la alarma de los 20 minutos. Sí. El adulto mayor tiene esta gran capacidad de poder tener lo que yo llamaría una inteligencia o sabiduría emocional. Entonces, esa capacidad es la que explica que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. La sabiduría que tiene no es de datos y contenidos. Tiene esa sabiduría que los grupos humanos históricamente han necesitado para sobrevivir y que es aportar paz social. El adulto mayor tiene esa característica. Eso es la famosa idea que también está paralela a la negativa que les dije al principio, de que los viejos son sabios. Tal vez no saben usar la tarjeta de débito, pero si tenés un problema vincular, contáselo a un viejo. La respuesta que te va a dar, porque lo prueba la ciencia, va a ser mejor posiblemente que la de un adulto más joven. Muchísimas gracias, espero no verlos a ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, acá hay algunas preguntas. ¿Pasamos a las preguntas? Sí, por favor. Bueno, Alicia, vos le preguntaste al doctor Bekenstein, creo, ¿qué vinculación hay entre los recuerdos falsos y las emociones? Sí. Bueno, en general hay como un debate con respecto a esto. En principio las experiencias que tienen una carga emocional importante suelen almacenarse con más detalle hasta determinado punto, digamos. Si es demasiado, puede que no, y puede que haya otros mecanismos atencionales que puedan sesgar la memoria. Lo que sí hay estudios que se fijan si digo, que no encuentran diferencia entre digamos, en recuerdos falsos que tienen detalle o carga emocional, digamos, que independientemente de eso digamos, se generan, digamos, no importa cómo alguien cuente o cuán emocionado esté cuando esté contando algo que recuerda, eso no es un indicador de que ese recuerdo es verdadero, o sea, digo para el otro lado. No es que algo que se cuente con mucha emoción necesariamente quiere decir que es una experiencia que tiene tiene detalles que son correctos. Eso no puede ser un parámetro. Pero de acuerdo a si la experiencia tiene carga emocional, es más probable o menos probable que se almacene información falsa, no hay mucho consenso al respecto. Gracias. Gracias. Acá Francisco Natare comenta que es muy importante el punto que marcó el doctor Marinaro acerca de que el abogado tenga conocimiento respecto a los cambios cognitivos y neurológicos. Acá... sí. Hay más preguntas. Bueno, sí, sí, hay más vamos preguntas, sí. porque las dos preguntas subsiguientes se pueden aglutinar en una misma respuesta. Muy bien. Acá Marcelo Portas le pregunta al doctor Marinaro, ¿cree que en la actualidad está en crisis la idea del consentimiento para otorgar actos jurídicos, entendiéndolo como actos voluntarios realizados con discernimiento, intención y libertad? Hay una pregunta más que va al mismo punto. Atento al estado de cosas actual en neuroderechos, ¿existe actualmente consenso general en el sentido
de negación de la existencia del libre albedrío o continúan las discusiones? ¿Cómo considera este punto en relación al impacto en el derecho? Bien, bien, vamos por orden en la pregunta de Francisco, que es una pregunta que nos lleva a poder ampliar inclusive el espectro de esta interrogación. ¿Por qué los abogados deberían tener ese conocimiento? Yo había dicho, también podríamos decir por qué los ingenieros informáticos deberían también tener conocimiento, porque este esquema, esta pregunta, que es muy importante, lleva a que haya que pensar también en ir reformulando los programas de estudio. Nosotros, cuando yo decía las grandes dificultades que hemos tenido, reconociendo que hay otros colegas que también hacen enormes esfuerzos, justamente lo escuchaba a Francisco hablar de Facundo Manes, y bueno, Daniel Pastor, a ver, Universidad de Córdoba tiene un doctorado en neurociencias con calificación AA de CONEAU, pero son esfuerzos dispersos en los cuales seguramente en algún momento vamos a tener que converger. Ahora, a esta pregunta lleva, como decía, a que haya que reformular algunos programas. Nosotros en la Universidad de La Matanza hemos escasamente logrado que en la asignatura de Derecho Penal Parte General se coloque el estudio de la vinculación entre las neurociencias y el derecho penal. Los resultados son verdaderamente interesantísimos de cómo concita interés y donde se generan toda una serie de preguntas entre las cuales están las dos preguntas subsiguientes. Entonces, digo, hay que avanzar más todavía para desterrar lo que nosotros venimos denominando como vicio lógico del desconocimiento, que parte de que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, ignora de manera absoluta qué es lo que sucede con estas aportaciones neurocientíficas. Lo que hemos dicho en todos los congresos siempre, y coincidimos con los colegas latinoamericanos, es que hay que salirse hacia lo que ya ideó en la Universidad de La Matanza el neurocientífico Guillermo Scaglione, en una metodología que él denominó neurociencia popular, abrir las aulas de las universidades públicas, que son supuestamente son universidades que tienden a la integración de las personas, inclusivas, como suele utilizarse esa expresión, y los resultados fueron tremendamente elocuentes de positivos. A ver, justamente en algo que concierne a lo que venimos tratando acá con los adultos mayores, uno de los concurrentes era una persona de 92 años, con una vitalidad realmente envidiable, que además, digamos, imbuido, interesadísimo por todas las aportaciones de la neurociencia, lo motivó a terminar su escuela secundaria. Quiere decir que las expectativas de modificación en el sentir y el pensar de la gente, en los aspectos positivos y también en la advertencia de los aspectos negativos, es el punto de partida. Entonces, después llegaremos a las instancias de los parlamentos para regular, pero el que arranca en este punto, si alguien ignora que está siendo objeto de alguna vulneración de algún derecho por virtud de las malas aplicaciones de las neurotecnologías, va a ocurrir a un abogado, y el abogado, en el caso de que tenga algún conocimiento, bueno, lo va a plantear en la justicia, pero cuando llegue a la justicia vamos a encontrar problemas para que haya respuestas adecuadas, porque también en el caso de que quieran solucionar el tema, probablemente se encuentren con falta de regulaciones y esto nos lleva al Parlamento. Y entonces en el Parlamento lo que tenemos que hacer es seguir haciendo ese trabajo de romper ese vicio lógico del desconocimiento y capacitar también a los legisladores. Entonces allí podemos tener leyes que puedan comprender todos estos fenómenos. Y digo más, excediendo los cometidos de los proyectos de investigación que hemos llevado a cabo, hemos hecho alguna suerte de taller. Yo vivo en Córdoba y viví también un tiempo en la Cumbrecita. Con la escuela secundaria Los Tabaquillos, con el director, con la gente, las autoridades de la Secretaría de Educación de la provincia de Córdoba, y también en conjunto con algunas aportaciones de los amigos de MacArthur Foundation y Dana Foundation, esto de llevar el conocimiento de las neurociencias y sus impactos sociales a la enseñanza de las escuelas secundarias. Hicimos un taller que nos dio resultados pero tremendamente hermosos, pero además pensemos simplemente en el impacto que ha tenido en estos chicos, que podamos discutir temas tales como los pares que padecen autismos, temas tales como cómo funciona el cerebro con las cuestiones de las adicciones. Y eso no lo decía yo, porque si no estaría violando la regla del error categorial que yo mencioné, sino que lo hablaba el profesor de biología, en consonancia también con la profesora de psicología,
y autorizados debidamente. De hecho, hicimos hasta algunas actuaciones, utilizamos la técnica del teatro para escenificar qué pasaba con una persona que empezaba a tener los síntomas de Alzheimer. Hicimos toda una representación donde colaboró la actriz del pueblo. Así que la riqueza que puede dar esto en cuanto a la materia formativa, por supuesto, no se trata de deificar todo lo que sea neuro desde ya, pero sí bajarlo a las realidades concretas para que le sirvan a la gente y estén prevenidos. La otra enorme pregunta que concierne a las cuestiones del libre albedrío, por supuesto no está agotado. Por supuesto no está agotado. Yo me permito simplemente por razones de brevedad decirles algunos nombres como Mercedes Pérez Manzano, Bernardo Feijó Sánchez, que lo mencioné, Eduardo Demetrio Crespo. Hemos compartido proyectos de investigación con Castilla-La Mancha y la Universidad de La Matanza. Hay una obra colectiva que ya está saliendo ahora dentro de poco, donde se tocan todos estos temas. Las neurociencias y el derecho penal conlleva también, hay una obra colectiva anterior del 2013, el tratamiento de las cuestiones vinculadas al libre albedrío. Allí, estos colegas que están haciendo estas preguntas tienen un montón de respuestas muy inteligentes, mucho más inteligentes que las mías y mucho más documentadas, pero interesantísimas. Quiero recordar que uno de los investigadores de nuestro proyecto es un profesor de Navarra que ahora está con una radicación en Harvard. Alguna vez me dijo algo que a mí me quedó como una especie de conceptualización actualizada del libre albedrío. Dijo, estamos condicionados para la libertad. José Manuel Muñoz, de la Universidad de Navarra, tipo inteligentísimo y filósofo. También quiero decir, no solamente desde las neurociencias, parecieron haber algunas aportaciones que para alguna interpretación llevaban a la vulneración, olvidémonos del libre albedrío. Es decir, con lo cual, ¿qué afectamos? No solamente lo que están indicando acá los colegas, pensemos en el derecho político del ejercicio del voto. ¿Qué pasaría si no somos libres de elegir, también con derechos políticos como el derecho de voto? Si son muchas las áreas, inclusive las documentales, pero quiero decir algo más, ni remotamente está agotada. Pero no nos olvidemos de las enormes aportaciones de los amigos de la física cuántica, que nos están sorprendiendo todos los días con un montón de cosas. Bueno, a ver, Roger Penrose, reciente premio Nobel, todos lo conocemos, justo con Stuart Hameroff, ellos han elaborado una teoría que fundamentaría desde el punto de vista de la física cuántica el libre albedrío. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos los juristas? ¿Nos metemos en ese terreno? Bueno, un poquitito. Y decimos, bueno, ¿por qué es lo que dijeron ellos de novedoso, de interesante, de fundado y probado? Bueno, ellos hablan de que las microestructuras de las neuronas, en los formatos de microtúbulos, en estos yo creo que si me escucha Facundo Manes creo que me va a retar, pero esos formatos de microtúbulos tienen unas aperturas y cierres donde permiten la entrada de ciertas sustancias, por ejemplo, calcio y demás. Bueno, son aperturas estocásticas. Y estocásticos está queriendo decir que no hay manera de prever cuándo se van a abrir y cuándo se van a cerrar. Es decir, tenemos desde la física cuántica entonces esas aportaciones, y no nos olvidemos de Heisenberg en la década del 30 del siglo pasado, con afirmaciones vinculadas a lo que sería la física, a los quarks y demás cuestiones. Así que todos estos temas corresponden a un espacio epistémico que es la filosofía de la mente. Ahí estamos de nuevo con el problema mente-cerebro, estamos con los problemas de libertad, es decir, se ha nutrido la filosofía de la mente con todas estas aportaciones, hay muchísimo, por eso ojalá podamos continuar con estos encuentros, sobre pretexto de hacer el análisis diversificadísimo que se está haciendo de la cuestión de los mayores adultos, como hizo Francisco recién, o como hizo Pedro hace un rato, y el resto de los colegas, de haciendo una visión multidimensional del problema de los adultos. Y me quedan más cosas, simplemente una más, y es recomendarles a Antonio Damasio con el error de Descartes. Está en PDF, se puede conseguir, y bueno, nos encontraremos en la próxima. Muy bien, muchas gracias, doctor. Después ya no hay preguntas, solamente hay algunos comentarios que tienen que ver con la última exposición. Por ejemplo, en los años 60, el grupo británico The Who cantaba My Generation, prefiero morir joven antes que llegar a viejo. Paradójicamente, el compositor sigue vivo en la actualidad. También los Beatles, esto lo digo yo, decían cuando tenga 64 años, asociándolo con la vejez. Así que bueno, hay muchos ejemplos. Alicia, ¿querés dar vos el cierre? Sí. Bueno, quiero agradecer a los disertantes
y tomar esto como un posible renovación de otro evento para seguir los temas que quedaron pendientes. Agradecer a todos los coordinadores, a todos los secretarios, a todas las personas que hicieron posible y nos ayudaron en este evento, y a los participantes. Así que yo me despido y cerramos este evento. Dejo la palabra a la doctora Blanc para que haga su despedida también. Y bueno, desde mí, gracias y hasta la próxima oportunidad. Emilce, estás muteada. Me sumo a las palabras, agradecemos a todos, realmente una jornada sumamente interesante, así como nos convocó el tema, que nos pareció sumamente original e importante, bueno, nos continúa convocando, así que esperemos que esto sea, como dice la doctora, una apertura, y bueno, y que ha sido muy enriquecedor para todos. Así que desde ya, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero decir una sola palabra más. Este evento lo he hecho con mi hija. Muchas gracias. Ha sido muy emotivo. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Acá, no sé, Lía, ¿vos querías decir algo? No sé si se puede. ¿Se puede? ¿Puede? ¿Escuchan? Bueno, Sí. Alicia, a la Alicia y también a Milce, la felicito. Realmente sé lo que Alicia, sobre todo Alicia, porque estoy en contacto con ella permanentemente, el esfuerzo brutal que ha sido organizar esto, y desde mi lugar quiero felicitarlas porque ha sido excelente el contenido, ha sido excelente la elección de los temas, y bueno, desde el Centro de Longevidad de la Internacional de la República Argentina, del que Alicia es miembro del Ejecutivo, les ofrezco el desafío de preparar para el año que viene una jornada relacionada con todos estos temas que iban surgiendo, y uno iba pensando, mira, esto lo hablo yo, pero desde este lado, o esto lo hablamos desde el otro lado, y entonces yo pienso que bueno, que esto es magnífico, que cada día nos estamos abriendo más, tanto los otros centros, digamos, internacionales, que son 15, abriendo a nuevos temas y adquiriendo nuevos temas que tienen que ver con una mejoría de la calidad de vida de las personas mayores. O sea, ver la vida de las personas mayores desde todos los ángulos posibles, para poder tomar conciencia realmente de la contribución maravillosa que hacen las personas mayores a la sociedad en la cual vivimos. Así que muchas gracias, te tiro el guante y espero que lo tomes. Muchas gracias y me encanta la idea, así que nos convocaremos nuevamente. Gracias nuevamente. Gracias.